Muy buenos días amigos y amigas televidentes, bienvenidos a su primer programa de Contigo Mujer. Soy Verónica Ibarra. Y yo, Mariela Logroño, y les damos la cordial bienvenida a este espacio realizado por mujeres para mujeres. Les recordamos que nos pueden sintonizar a través del canal 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en Cuenca. O también nos pueden seguir en nuestra señal en vivo, en nuestra página en vivo.asambleanacional.gov.es. Y te cuento, Mariela, que en esta ocasión trataremos una problemática que nos interesa a todas las mujeres. Se trata de los derechos laborales de las mujeres embarazadas. Para esto les vamos a contar el caso de Mercedes, una mujer que recibió desahucio laboral por el hecho de estar embarazada. Y nos acompañará en nuestros estudios el doctor Joaquín Viteri, experto en Derecho Laboral, quien nos va a solventar todas nuestras dudas sobre este tema. Pero también tendremos inquietudes desde las calles. Finalmente contaremos con la presencia del doctor Diego Cedeño. Él es asesor de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social. ¿Qué hacer y cómo actuar frente a esta situación? Lo abordaremos con los especialistas. Empecemos entonces, Contigo Mujer. Iniciamos nuestro programa conociendo el caso de Mercedes Ron, una chica de 32 años que fue despedida intempestivamente de su trabajo. Conozcamos su historia. Actualmente la presencia de la mujer dentro de los espacios políticos, sociales e institucionales se ha incrementado. Sin embargo, todavía existen ciertos atropellos a sus derechos laborales, como es el caso de las mujeres en estado de gestación. La Constitución del Ecuador, elaborada en el 2008, protege y respalda a la mujer embarazada desde el primer momento en que recibe la noticia de su gestación. El artículo 43 decreta que el Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los derechos a no ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral, la gratuidad de los servicios de salud materna, la protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo, parto y posparto, disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y durante el periodo de lactancia, así como también gozará de una serie de derechos establecidos dentro del Código de Trabajo. Artículo 153 establece que no se podrá dar por terminado el contrato de trabajo por causa del embarazo de la mujer trabajadora y el empleador no podrá reemplazarla definitivamente dentro del periodo de 12 semanas. Durante este lapso, la mujer tendrá derecho a percibir la remuneración completa. Artículo 154 establece que la mujer embarazada no podrá ser objeto de despido intempestivo ni de desahucio desde la fecha que inicia el embarazo. En caso de despido o desahucio a que se refiere en el inciso anterior, el inspector de trabajo ordenará al empleador pagar una indemnización equivalente al valor de un año de remuneración a la trabajadora, sin perjuicio de los demás derechos que le asisten. Realizamos una encuesta a la ciudadanía para conocer qué tan informados están sobre este tema. No conozco, nada. No, para sí la verdad no. Después de que esté dada a luz, tiene derecho a la lactancia materna y... Tienen estabilidad laboral, ¿no? Que no pueden despedirlas si están embarazadas. No sé nada. No, la verdad, no. Lo que tiene derecho a tener días previos a la maternidad, descanso. Y también después, y sé que también el esposo tiene ya derecho actualmente. Que tienen que darle permiso 3 meses ahora. Tienen que darle permiso para la lactancia también una vez que ya ingrese a la oficina. ¿No les pueden despedir de los trabajos cuando están embarazadas? No. No los conozco. No los he leído, pero me supongo que por lo menos deben tener unos 3 meses de reposo. Nos trasladamos al kilómetro 7 vía Quevedo en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, donde vive una joven de 31 años de edad, quien fue despedida intempestivamente de su trabajo cuando su jefe se enteró que ella estaba embarazada. Le conté a mi jefe que estaba embarazada. Él me dijo que no podía seguir trabajando porque yo estaba embarazada, que era muy poco tiempo, que él por lo general da ese chance de estar embarazada en el trabajo a las mujeres que ya tenían bastante tiempo trabajando, unos 5 años. Y como yo recién había llegado, me dijo que no. La mayoría de las mujeres en estado de gestación sienten temor de realizar este tipo de denuncias por las represalias que puedan tener por parte de su empleador. Hubo un chantaje, me chantajeó, me dijo que si es que yo procedía a algo legal, él iba a despedir a otras personas que sabían que yo estaba embarazada.
Para despejar y aclarar algunas inquietudes sobre el tema, nos contactamos con el doctor Marcelo Aguayo, quien desde la parte jurídica opina sobre esta problemática. Si es que una persona en estado de gravidez es despedida de su trabajo, tiene la obligación y tiene la facultad o tiene el derecho de poner en conocimiento de las autoridades de que esto está sucediendo, porque tiene una norma legal atrás que le ampara en que no pueden separarle de su trabajo. Si esto sucede, obviamente esos derechos que están contemplados en las leyes para la mujer embarazada van a hacer que se cumplan. Fuimos a la Inspectoría de Trabajo el día martes, yo contraté una abogada, me dijeron que tenía que ir a citarle una boleta, le fui a citar, esto fue el día martes, la citación fue para el día viernes, no fue él, fue el representante, el abogado, representante legal. No llegamos a ningún acuerdo, seguimos con el juicio porque incluso el abogado de él dijo que yo había abandonado el trabajo. Y eso fue mentira porque incluso hasta mi abogada le dijo que si yo hubiera abandonado el trabajo tenía que sacarme el visto bueno. Y no había ningún visto bueno porque yo no abandoné el trabajo. Yo estuve ahí hasta el día lunes, estuve presente. Y fue él el que me dijo que ya no regrese más al trabajo. Hoy en día está mucho más respaldada a través de las normas que lo que pasaba hace unos 20, 25 años atrás, porque en esta última década han logrado que a través de sus dirigentes o a través de sus propuestas tengan muchos más derechos de los que tenían antes. Para Mercedes ha sido muy difícil encontrar un empleo, ahora que es madre. Por el momento dedica su vida a criar y dar amor a sus 3 hijos. Cuando tú creas que has sido despedido intempestivamente, debes poner inicialmente una denuncia ante la Inspección del Trabajo. El inspector del trabajo llamará a tu empleador para que explique el porqué de este despido, por qué esta separación. Uno tiene que hacer valer sus derechos como mujer, tiene que hacerlo y seguir adelante por sus hijos. Y terminar con el juicio el tiempo que tenga que durar, terminarlo, porque no se puede quedar así las cosas, no es justo. Al igual que Mercedes, son pocas las mujeres que tienen la valentía de denunciar y en la mayoría de los casos ha sido por el desconocimiento de sus deberes y derechos. Por eso es importante que todas las mujeres embarazadas que sufran algún tipo de discriminación o maltrato laboral denuncien de inmediato a las autoridades competentes del Ministerio de Relaciones Laborales para que se realicen los trámites pertinentes que la ley establece para su protección. De lo contrario, las instituciones y empresas continuarán violentando sus derechos. Y bien, Vero, como pudimos observar en el reportaje, este es uno de los tantos casos de millones de mujeres que han sido víctimas de discriminación y violación de sus derechos laborales. ¿Qué hacer y cómo actuar? Pudimos abordar también con los especialistas de que las mujeres tienen derechos y ahora está contemplado dentro de la Constitución y las leyes. El problema de nuestra sociedad es el desconocimiento, así que a las mujeres a informarse, a saber qué es lo que pueden hacer y en dónde pueden poner sus denuncias. Una ley nos ampara desde hace 76 años. Nos vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos. Contigo, mujer. Tienes derecho a saber. En la Constitución del Ecuador, en el artículo 332, el Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las personas trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos laborales que afectan su salud reproductiva, el acceso y estabilidad en el empleo sin limitaciones, por embarazo o número de hijas e hijos, derechos de maternidad, lactancia y el derecho a la licencia por paternidad. Se prohíbe el despido de la mujer trabajadora asociado a su condición de gestación y maternidad, así como la discriminación vinculada con los roles reproductivos. Porque tus derechos deben ser respetados. Ya regresamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Como les habíamos comentado, en esta mañana nos acompaña el doctor Joaquín Viteri, experto en el derecho laboral, quien va a despejar todas nuestras dudas respecto a este tema. Doctor Viteri, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Sí, en efecto, la Constitución
en este momento está protegiendo los derechos reproductivos, como dice el artículo 332, y viene a recoger lo que estaba consagrado en el Código del Trabajo desde 1938. Esto es, que la mujer trabajadora, desde el momento en que notifica al empleador su estado de embarazo, tiene todos los derechos para ser protegida contra cualquier riesgo. Esto quiere decir que si hay que cambiarle de ocupación a la trabajadora que está en embarazo por situaciones de riesgo, tiene que hacerlo. El empleador tiene responsabilidad justamente de que no vaya a producirse ningún quebranto en la salud de la mujer durante todo el periodo de embarazo. Y luego tiene derecho, mujer embarazada, a recibir su remuneración completa durante 12 semanas. 2 semanas antes del parto y 10 semanas después del parto. Asimismo, el Código del Trabajo establece que no puede despedir el empleador a la trabajadora embarazada, y si lo hace tiene que pagar una indemnización adicional a las que establece la ley, la de 1 año. Es decir, no puede haber despido, no puede haber desahucio, sí puede, eso sí hay que estar muy claros, producirse una situación de terminación del contrato de trabajo por causas de visto bueno. Es decir, si aún la mujer embarazada se ausente injustificadamente por más de 3 días, puede tener justamente problemas por el visto bueno. Esto es, de que el inspector de trabajo realice una investigación y si encuentra una causal de visto bueno, puede producirse la terminación del contrato. Mientras tanto, no. La protección es total a la mujer durante todo el periodo de embarazo, y es más, si la madre trabajadora sufre un quebranto de salud, la protección le ampara hasta 1 año. Obviamente las remuneraciones las recibirá de las 12 semanas y el resto continuará sin laborar, pero sin remuneración. Pero conservando su puesto de trabajo, es decir, cuando se produzca su recuperación, ella puede volver a laborar donde estaba justamente prestando servicios. ¿Qué beneficios adicionales tiene la mujer embarazada que está trabajando, por ejemplo, en el tema de salud? Necesariamente, ahí tiene un aspecto muy importante que el empleador le haya afiliado al IES, porque en el momento que le afilia al IES, la mujer trabajadora tiene todo el cuidado por parte de los médicos, de los hospitales dispensarios del IES, para proteger, cuidar todo el proceso de embarazo. Ese derecho le prácticamente conserva a la mujer hasta el momento en que ingresa ya a una unidad médica para el parto, y luego del parto igualmente el derecho para la atención médica del niño de 1 año, sin perjuicio del derecho a salud que tienen las personas hasta la mayoría de edad. Ahora, hay beneficios también para los padres, no solamente para las madres. Sí, efectivamente. El derecho de paternidad que le corresponde al padre es justamente de poder gozar durante un tiempo en cuidado, en atención. Inclusive puede darse el caso de que la madre fallezca, el padre tiene derecho a descansar junto al niño las 12 semanas que justamente establece el Código del Trabajo. Es decir, los derechos reproductivos, el derecho de maternidad y el de paternidad permiten justamente de que esas 12 semanas y ese periodo en el que puede estar justamente la madre con el niño, también el padre lo tendrá durante un periodo que determina el Código del Trabajo. Habíamos visto un video, la historia de una mujer en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados. ¿Se le puede pedir a una mujer embarazada o que se presume que está embarazada que se le haga una prueba para que pueda ingresar a un trabajo o para que se pueda mantener en su trabajo? No puede ser jamás una condición limitante el estado de embarazo para permitirle justamente el ingreso a un puesto de trabajo. Mejor dicho, una celebración de un contrato de trabajo tiene que ser absolutamente sin restricción en esto. Inclusive el Código y la propia Constitución establece esta protección por el número de hijos. Muchas veces algunos empleadores le preguntan a la mujer trabajadora ¿cuántos hijos tiene? Como para condicionarle su ingreso o no a prestar sus servicios. Eso no puede hacerse. En este momento la Constitución absolutamente prohíbe
que de alguna manera se puede limitar el derecho de las personas que están embarazadas a ingresar, a prestar servicios, a celebrar un contrato. Es decir, la Constitución en este momento protege de una manera muy amplia todo lo que constituye justamente los derechos reproductivos de la mujer trabajadora. Y coméntenos cuáles serían las sanciones para un empleador que incurra en este tipo de temas. Aparte del juicio que puede ocurrir, a pesar de que hay que recordar que el inspector de trabajo se encuentra habilitado, no necesita la mujer trabajadora entrar a un juicio. Ya entrar a un juicio implica que realmente el empleador, pese, y ahí vendríamos a hablar de que el Ministerio de Relaciones Laborales tiene a través de sus inspectores que ordenar el pago de un año adicional, porque la ley le faculta al inspector de trabajo. La Constitución protege justamente el derecho reproductivo de la mujer. Y aquí sí la pregunta que usted me hace, sanciones, multas que tendrán que justamente formularse, porque así lo dice el Código del Trabajo, en razón de que se ha producido una violación expresa a una norma del Código del Trabajo. Hay mucho desconocimiento por parte de la ciudadanía y en especial de las mujeres. No conocen cuáles son las leyes que las amparan, dónde ellas pueden conseguir esa información, cómo pueden asesorarse. Necesariamente pueden acudir al Ministerio de Relaciones Laborales porque tienen la obligación el Ministerio de orientar a la mujer que está embarazada, que está trabajando, para justamente decirle qué es lo que tiene que hacer. Primero, la mujer trabajadora debe presentar un certificado del IES o de un médico particular para decirle al empleador, esta es mi situación actual, mi estado de salud, estoy embarazada. En ese momento comienza a generarse todos sus derechos del Código del Trabajo y de la Constitución y la prohibición expresa de un despido intempestivo. Ahora, también pueden acudir a la Defensoría del Pueblo, porque entiendo que los profesionales de la Defensoría del Pueblo también están obligados a dar el asesoramiento necesario para que pueda justamente una mujer trabajadora tener información precisa de sus derechos. También en la Universidad Central del Ecuador, en las universidades del país particulares, y tienen necesariamente en todas una especie de consultorios jurídicos. La Universidad Central, la Facultad de Jurisprudencia tiene consultorios jurídicos donde pueden acudir para que reciban el asesoramiento para que la mujer trabajadora sea respetada en su situación de embarazo. Doctor Viteri, le agradecemos mucho por su aporte, ha sido sumamente importante. Como ya hemos visto, entonces, todas las mujeres que crean y estén seguras de estar embarazadas tienen que acudir al IES para conseguir un certificado y hacer valer todos sus derechos. Y de darse el caso de un despido intempestivo, tienen que acudir al Ministerio de Relaciones Laborales. Nos vamos a un corte comercial, pero regresamos enseguida. Quédese con nosotros. Tienes derecho a saber. En la Constitución del Ecuador, en el artículo 332, el Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las personas trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos laborales que afectan su salud reproductiva, el acceso y estabilidad en el empleo sin limitaciones, por embarazo o número de hijas e hijos, derechos de maternidad, lactancia y el derecho a la licencia por paternidad. Se prohíbe el despido de la mujer trabajadora asociado a su condición de gestación y maternidad, así como la discriminación vinculada con los roles reproductivos. Porque tus derechos deben ser respetados. Ya regresamos. Continuamos con nuestro programa. El tema de hoy, los derechos laborales de las mujeres embarazadas. Continuamos con la presencia del doctor Joaquín Viteri, con quien abordaremos este tema, pero sobre todo hay varias inquietudes de la ciudadanía de las mujeres que son víctimas de discriminación, también de violencia de género y entre otros temas. La primera pregunta es la siguiente. Conozcámosla, doctor. Quisiera saber qué tipo de garantías tenemos las mujeres embarazadas, por cuánto hay veces que en las empresas terminan los contratos y luego no liquidan, no pagan. ¿Qué tipo de garantías y ayudas tenemos las mujeres embarazadas? Esta es la primera inquietud de la ciudadana, doctor. Coméntenos qué tipo de garantías tienen las mujeres.
En este momento la mujer está garantizada por la Constitución. El artículo 332 le da todas las garantías. Primero, para que reciba toda la protección de la empresa, del empleador, para que no ocurra ni esté sujeta a ningún riesgo del trabajo. Es decir, que puede ocurrir un accidente, que pueda tener una enfermedad profesional, que esté laborando en condiciones peligrosas. Eso lo prohíbe la Constitución y el Código del Trabajo. Claro, se habla, doctor, que en la Constitución del 2008 hay leyes que ya garantizan estos derechos de las mujeres. Conozcamos a continuación la segunda pregunta. Mi otra inquietud es si estando embarazada tengo que trabajar turnos de velada. Como usted lo escuchó, doctor, hay varias empresas o entidades que muchas mujeres tienen que cubrir horarios de 24 horas, fines de semana o también horas extras. ¿Cuál es su respuesta? Necesariamente en los turnos que pueden ocurrir en las empresas en las que no se pueden suspender los servicios, necesariamente la mujer no puede estar en condiciones en las cuales justamente vaya a producirse un riesgo. Si ella tiene que laborar en jornada nocturna, el empleador tiene la obligación de trasladarla a la jornada diurna. Si tiene que laborar el fin de semana, igual. Necesariamente el empleador tiene que cumplir estrictamente con lo que dice la Constitución y el Código del Trabajo, esto es, de evitarle cualquier riesgo, cualquier situación que pueda de alguna manera interrumpir o pueda de alguna manera también afectar la salud reproductiva y también pensando en que un niño o una niña está por nacer. Cuidando, en este caso, a la mujer embarazada y al niño que esté en camino. Conozcamos la tercera pregunta. Quisiera saber cómo son los permisos cuando yo tengo un chequeo médico donde el doctor durante mi periodo de embarazo. Esta era la pregunta, doctor. Muchas de las mujeres tienen dudas. ¿Qué hacer si tienen algún tipo de chequeo médico en su etapa de gestación? El empleador tiene que observar y cumplir estrictamente, obvio, con la presentación del certificado médico que esté estableciendo el tratamiento al que debe estar sujeto, la fecha de la cita médica, todo lo que corresponde justamente al proceso de embarazo y que el médico que está tratándolo en la unidad, en un dispensario o un hospital, necesariamente la mujer trabajadora tiene derecho a ese permiso y el empleador tiene la obligación de concederlo, obviamente, con la presentación de la prescripción médica. Estas son una de las tantas inquietudes que tienen las mujeres embarazadas que no saben cómo poder demostrar que sus derechos están ya establecidos en la Constitución, en las leyes que se trabajan actualmente para garantizar dicho cumplimiento. Se habla de un tratamiento después, se habla también del cuidado del niño, pero que las empresas deben tener muy en cuenta porque ahora el Ministerio de Relaciones Laborales sanciona a aquellas empresas que no cumplen con lo establecido. Agradecemos la presencia del doctor Joaquín Viteri. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos con más de su programa Contigo Mujer. Estimadas y estimados televidentes, reciban un cordial saludo desde la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. En esta oportunidad hablaremos acerca de las alternativas legales que tiene la mujer embarazada cuando ha sido sujeta de un despido intempestivo. En primer lugar, compañeras, debemos acudir al Ministerio de Relaciones Laborales para presentar la denuncia correspondiente. A partir de la denuncia, las partes serán llamadas a una audiencia de mediación laboral. En dicha audiencia, el empleador deberá justificar el cumplimiento de sus obligaciones patronales a través de documentos. Si no los presenta, puede ser multado. Adicionalmente, se le pregunta sobre el despido intempestivo. Si el empleador niega el despido intempestivo, la trabajadora debe incorporarse a su puesto de trabajo de forma inmediata. Si las partes no llegan a ningún acuerdo, la trabajadora debe acudir con una demanda de trabajo ante un juez de trabajo y reclamarle a su empleador el cumplimiento y el pago de todos sus derechos laborales. Entiéndase como derechos laborales el pago de todos los décimos de las remuneraciones pendientes, de la bonificación del desahucio, de la indemnización del despido intempestivo, y por haber sido mujer embarazada, el empleador podría llegar a pagar hasta 1 año de remuneraciones por haber despedido.
Debo señalar, televidentes, que esta Comisión de los Derechos de los Trabajadores es una comisión de territorio y no de escritorio. Es así que las y los asambleístas están prestos a visitar cualquier parte del territorio nacional para salvaguardar y garantizar el fiel cumplimiento y respeto de los derechos de las y los trabajadores. Porque tus derechos deben ser respetados. Ya regresamos. Hemos llegado al fin de nuestro programa, pero por favor envíennos sus inquietudes y sugerencias al correo electrónico que se encuentra en este momento en pantalla. Les esperamos la próxima semana, estaremos tratando sobre el feminicidio y la violencia de género. Les agradecemos por su amable sintonía a través de esta señal de la televisión legislativa. Hasta la próxima edición.